Listo, ahora sí, por favor, acompáñenme a orar. Vamos a orar poniendo esta clase delante de nuestro Dios y pidiéndole que Él tome el control y la dirección de este tiempo, ¿vale? Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de sentarnos a tu mesa, de sentarnos, Señor, a estudiar y a seguir meditando en tus escrituras, en la palabra que tú tienes para nosotros. Yo te pido que tú nos hables, que nos dirijas, que esta clase, Señor, veamos nosotros el fruto de tu obra en nosotros, donde podamos ser transformados, Señor, y formes en nuestras vidas las características específicas que tú quieres ver en nosotros. Tú dice tu palabra, Señor, que tú nos viste desde antes del vientre de nuestra mamá. Ya nos habías visto tú, Señor, ya nos habías escogido y tenías algo muy específico para nosotros. Yo te pido, Señor, que uses este tiempo para formar nuestras vidas y ver los hijos e hijas de reino que tú esperas, Señor, tener. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, como bien lo mencionaron, no alcancé a ver quién lo mencionó, pero la semana pasada estuvimos viendo y dimos una repasada propiamente sobre las obras de la carne que están descritas en Gálatas, y yo les decía que ya les dejaron la actividad de hacer el devocional diario en oración. Sí, ya, perfecto. Ya tiene el formato y todo, ¿no? De devocional. Les pasaron un formato. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las, no vamos a ver las obras de la carne, pero yo se las sugiero ver, que ustedes las estudien. Uno de mis principales devocionales que hice, hay una materia que se llama métodos de estudio bíblicos, que van a ver más adelante. Pero uno de los métodos es por palabras, o sea, identificar una palabra y desarrollar esa palabra, revisarla a detalle, buscar algunas versículos que hagan referencia a esas palabras y a partir de hoy y la siguiente clase vamos a estudiar, no vamos a estudiar las obras de la carne, pero sí vamos a estudiar el fruto del Espíritu, cada una de las características. Y entonces yo les voy a mostrar diferentes formas de poderlos estudiar, ¿no? Para que también los tomen como base y ustedes lo puedan estudiar las obras de la carne en sus devocionales, ¿no? De ahí tienen un buen tiempo para tener devocionales. Si alguno de ustedes dice, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué estudio? ¿Cómo le hago? Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Pero previo a ir viendo cada una de las obras de la carne, por acá yo les ponía un punto importante, ¿no? Que nada más quiero recalcar. El fruto del Espíritu tiene 9 virtudes que están dentro de un solo fruto. El fruto tiene un objetivo específico, propiamente, si ustedes cortan una manzana de un árbol, esa manzana dentro tiene semillas, tiene un objetivo, alimentar a una persona, pero propiamente al tener semillas tiene también un objetivo que es dar más fruto. Si ustedes plantan esas semillas, ustedes pueden tener más fruto a través de plantar esas semillas. Entonces cumple 2 objetivos. Uno, dar alimento propio, pero también ser de bendición y ser de fruto para otras personas y un fruto abundante, porque de una semilla pues pueden hacer un árbol que haga muchas manzanas, ¿no? Entonces se va expandiendo y se va expandiendo específicamente el fruto. Quiero que vayamos a Colosenses 3. Y el tema que nosotros veíamos es que vamos a identificar, o el tema central en esta unidad, es que vamos a identificar las características de un nuevo líder, de una persona, de un líder, básicamente. Pero ahí en Colosenses 3, a partir del versículo número 5, nos especifica y nos habla exactamente de la vida antigua y la vida nueva. Dice la Biblia: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó también, hacedlo vosotros. Nosotros tenemos, vamos a leer propiamente Colosenses. Lo que leí es el versículo 12, pero quiero que leamos el antetexto.
no solamente quedarnos con el versículo 12 y 13, sino porque dice vestíos pues como escogidos de Dios. Dice la Biblia, perdón, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La Biblia es muy clara y muy tajante cuando se trata del pecado. Cuando se trata de hablar del pecado, que también van a tener una materia que hable específicamente del pecado, es el estudio del pecado. Pero la Biblia es muy directa, muy cruda, y Dios es muy frontal al decirnos y al hablarnos propiamente del pecado. Aquí nos hace una lista y dice literalmente, haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas, y hay una advertencia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Qué pasa? Que Dios sabe que previamente, tal vez al acercarnos a Él, nosotros teníamos una vida, por eso hay una separación de la vida antigua y la vida nueva. Él sabe y Él dice, yo sé que tú antes hacías estas prácticas, que tenías pasiones desordenadas, que vivías en fornicación, que vivías en idolatría, en avaricia, en malos deseos, pero esa es la vida antigua. ¿Qué tienes que hacer con eso? Haced morir. ¿Cómo pueden matar la fornicación? Ustedes dicen, pues dejándola de hacer propiamente, pero esa es una acción. Para que ustedes y todos nosotros dejemos o hagamos morir cada una de esas pasiones, tenemos que dejarle de dar de comer. Nosotros, si seguimos alimentando y alimentando, propiamente estas cosas de las cuales describe la vida antigua van a seguir creciendo. Voy a decir algo lo voy a poner un ejemplo menos crudo, ¿no? Pero también es crudo. Imagínense que ustedes hoy les regalan un perrito, así un perrito chiquito, bonito, no sé qué perrito les guste. A mí me gustan mucho los pug. Dice mi esposa que están bien feos, pero yo le digo que su fealdad de los pug es su hermosura. Entonces, ellos son feos, pero son hermosos. Entonces, sí, imagínense que me regalaran un pug, y entonces para que el pug crezca y vaya avanzando y esté sano, yo le tengo que dar de comer un buen alimento, alimentarlo con las mejores croquetas, tal vez con croquetas creo que hay de salmón, croquetas de res, de pollo, de toda la diversidad de alimento. Hay personas que ya hasta cocinan el propio alimento para sus mascotas. O hay personas que le dan tortillas, ¿verdad? O la sopa del día o cualquier otra cosa. Pero el chiste es darle alimento a esa mascota. ¿Y qué va a pasar? Va a crecer y va a tener ciertos nutrientes. Es exactamente así funciona el pecado. Si nosotros lo alimentamos, el pecado va a crecer, hasta convertirlo en una bestia en contra de nosotros. Y la Biblia dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Cómo lo hago morir? ¿Cómo hago morir todas estas cosas de mi vida antigua? Dejándoles de dar alimento. Si yo decía muchas groserías, ¿cómo voy a dejar de decir groserías? Uno, dejas de hacerlo, pero dejas de alimentarlo. Ya lo identificaste, ya tienes al perrito ahí, pero entonces para hacerlo morir, le vas a tener que dejar de dar de comer. El mismo ejemplo del perrito. Tienes que dejarle de dar de comer y entonces de esa forma lo vas a hacer morir de hambre. ¿Cómo lo voy a, por ejemplo, si yo soy una persona que tenía muchos problemas con la pornografía o con la masturbación, pues ¿cómo la voy a dejar, cómo la voy a hacer morir dejándole de dar de comer? ¿Cómo sucede eso? Pues dejando de ver pornografía, dejando de dormirme con mi teléfono a un lado, dejando de hacer actividades, haciendo ayuno, oración específicamente enfocada,
buscando meterme mucho más con Dios y entonces dejo de alimentar eso. Si yo era una persona muy grosera, pues voy a tener que dejar de juntarme con las personas que son súper groseras, que dicen muchas malas palabras, a eso me refiero. Sí, y así funciona. Si ustedes se juntan con una persona que diario dice miles de groserías, dice una palabra normal y 50 groserías en una charla, entonces en una semana, si ustedes se juntan con esa persona 2, 3 horas a platicar al día, en una semana van a estar pensando exactamente igual, porque siguen alimentando y le siguen dando de comer a eso terrenal que vive en nosotros. La forma de hacerlo morir es literalmente dejarlo sin comer. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, no solamente la parte física, porque la parte física es impurezas, fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, hay una parte física. Pero el 8 dice, dejad de hacer también estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso es propiamente lo que va a contar en un liderazgo, lo que va a marcar. Sin duda se van a equivocar y sin duda nos vamos a equivocar, pero hay algo que tenemos mucho más grande, que es el perdón. Ya sea que yo vaya y pida el perdón, me sea otorgado, o yo perdone propiamente. Dice la Biblia que no se esconde el sol sobre vuestro enojo. No podemos nosotros pecar, o no propiamente pecar, sino enojarnos, molestarnos con alguien y quedarnos así 3 días o una semana, porque ahí puede entrar el pecado. Entonces dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos, despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Y ahora sí, porque dice vestíos del nuevo hombre, ¿verdad? Dice, tienes que vestirte del nuevo hombre. ¿Cómo te vistes del nuevo hombre? ¿Cuáles son esas prendas que tú debes utilizar? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Imagínense que nosotros le habláramos del perdón a alguien y alguien nos dice, es que tú nunca perdonas. O sea, yo me he equivocado muchas veces contigo y tú nunca me has perdonado. O nunca te he visto a ti pedirme perdón a mí cuando tú también te has equivocado. Por eso son características de un líder. Ustedes pueden jalar una multitud de 100 personas y jalarlos y jalarlos y jalarlos, pero esas personas se van a desesperar, se van a ir, no los van a querer seguir. La única forma o la mejor forma para que ustedes puedan ver personas, su familia, me refiero en primer nivel, primer grado, es con el ejemplo. Si todavía nos ven con el viejo hombre, obviamente eso no va a causar un efecto, pero si nosotros nos vestimos día a día, ¿es fácil? No es sencillo, pero tenemos que quitarnos los sacos, los abrigos que antes portábamos, las caras o las máscaras, y decir, y dice, no mientas, no se mientan los unos a los otros, no tienes que mentir. Y luego nos vamos a Romanos 12. Vamos allá a Romanos 12. Romanos 12 es una excelente carta también que ustedes pueden utilizar como parte de sus devocionales.
hay otro estudio que se llama de capítulo. Pueden estudiar un capítulo o un texto específico. Y Romanos 12 dice lo siguiente. Quiero que sigan la lectura y que pongamos mucha atención, porque el título de Romanos 12 dice que deberes cristianos. Nos deja características de hombres y mujeres de reino. Y dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros ya no hacemos sacrificio de llevar a una oveja, a un vacuno, llevar un animal al altar de bronce y entonces cortarlo, sacarle todas las tripas, la grosura, es decir, la grasa, que se queme, y luego que se tienen que comer toda la carne, y todo eso que describe Levítico, que se tenía que hacer en el Antiguo Testamento. Eso ya no lo tenemos que hacer nosotros, porque hay un último y un único sacrificio que nos da ese valor, el sacrificio de Jesús. Pero aquí se refiere a sacrificios agradables, vivos. Dice: presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuál puede ser un sacrificio vivo? El ayuno, el que ustedes se levanten muy de madrugada a orar a Dios, porque es algo que provoca un esfuerzo, que genera un esfuerzo extraordinario a ustedes, porque es muy a gusto quedarse a dormir en la madrugada, la verdad. Pues es muy rico, ¿no? Y la madrugada pues, se hizo para dormir. Pero si nosotros le quitamos horas a eso, que agrada la carne, y decimos: me voy a levantar a las 3 a orar media hora, una hora, o me levanto a las 5 de la mañana a orar, eso propiamente es algo que nosotros estamos ofreciendo a Dios. Un sacrificio también es nuestra vida en santidad, una vida en integridad a Dios. ¿Por qué? Porque no es sencillo. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un cambio en nuestra mentalidad para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que lo que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí nos aterriza a todos. Nos aterriza a todos el versículo 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de lo que realmente es. O sea, yo escuché una vez un caso de un señor que siempre hablaba de: no, yo gano mucho dinero, y es que mi super salario, y yo gano mucho dinero, y mira Dios cómo me ha bendecido, porque o sea, gano mucho dinero. Y desesperó tanto a la persona que le estaba contando, que le dijo: bueno, a ver, ¿cuánto ganas? Y le dijo: gano 10,000 pesos, imagínate. No son malos, no son malos. Pero hay personas que ganan 50, hay personas que ganan 20, hay personas que ganan 30. No podemos sentirnos nosotros nunca superiores a nadie, porque probablemente pueda haber siempre alguien que tenga más de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y debemos de estar en paz con eso. Debemos de tener paz con lo que Dios nos ha dado y trabajar muy duro para tener más. Porque dice la Biblia que el obrero es digno de su salario, pero también que el que no trabaja, que no coma. No tenemos que tener un concepto más alto de lo que realmente nosotros somos. Tenemos que vivir en humildad, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. A partir del 9 nos da ciertas características, pero lo que leímos entre el 4 y el 8 es básicamente una extensión de los ministerios, porque ustedes pueden enfocarse en los ministerios que describe Efesios. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Es maestro, Ajá. evangelista, pastor,
profetas Pues, y apóstoles, ¿no? apóstoles. Exacto, muy bien, gracias Evelyn, gracias Moni también. Muy bien, esos son los 5 ministerios que describen en Efesios, pero también la Biblia nos permite ver estos ministerios, los ministerios de servicio, que están implícitos acá. Entonces, si ustedes tienen un ministerio, a lo mejor no son pastores, dicen, oye, yo no soy pastor. Ah, pero tengo un ministerio, porque propiamente ministerio es servicio. La palabra ministrar, ministerio es un servicio y nosotros hacemos un servicio a Dios, ¿vale? Y a partir del 9 nos pone una serie de características con las cuales nosotros debemos distinguirnos. Dice la Biblia, el amor sea sin fingimiento. Váyanlos leyendo y vayan identificando hacia adentro como si la Biblia es un espejo, así lo dice Efesios, que la Biblia es un espejo en el que reflejamos nuestras vidas. Entonces vayan identificando si hoy cumplen con esas características y de todas las que vamos a leer, ahorita ustedes sacan una conclusión o nos vayan a decir, pero yo tengo como el 50%, el 20, el 30, el 100, probablemente hay alguien que tenga el 100, pero vamos a leerlo. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y viene todavía una continuidad. Es una buena radiografía, ¿verdad? Para identificar cómo estamos nosotros. Por acá les pongo un ejercicio, es una solicitud. Ustedes alguna vez han pedido trabajo y entonces cuando exponen una vacante, normalmente ponen las características de la vacante, qué se requiere. Y aquí yo les pongo pues, que hay una vacante para los que quieran participar, donde se requiere un servicio por 24 horas, se tenga gusto por la oración, que ya hayamos recibido nosotros a Cristo, ser cristianos con altas expectativas, y lo que ofrecemos es una vida llena del Espíritu Santo, una vida eterna en Cristo, una mansión en el cielo, viaje todo pagado en el arrebatamiento, por supuesto, un corazón alegre, crecimiento inmediato, una vida en paz y coronas en el cielo. Pero para eso hay requisitos, que son prácticamente todos estos, los que ya revisamos hace un momento, porque nosotros los vimos como deberes del cristiano. Y dice, su amor sea sin fingimiento, que aborrezca lo malo y siga lo bueno, primer requisito. Segundo, que no ame a los otros, que ame a los otros, perdón, con amor fraternal. En cuanto a honra, que prefiera a los suyos, diligente y no perezosos, fervientes en espíritu y siempre sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, que sean empáticos con los demás y sean dadores, hospedadores, que bendigan a los que persiguen y no los maldigan, gozosos con los que se gozan, pero que también lloren con los que lloran, que sean unánimes con los demás, que nunca sean altivos, sino asociados con los humildes, no sabios en su propia opinión, que no paguen a nadie mal por mal, sino que procuren lo bueno delante de todos los hombres, que en cuanto dependa de ellos, que siempre estén en paz con los demás, que no sean vengadores, sino que siempre le den lugar a Dios, porque suya es la venganza. Si su enemigo tuviere hambre, siempre le den de comer. Qué buen requisito, ¿no? Si tuviere sed, que le den de beber. Que sean vencedores y no del mal,
y que no el mal los venza. Es un alto estándar, es un alto estándar. Y créanme que hay muchas vacantes, hay muchas vacantes, hay muchas vacantes. Dice la Biblia que Jesús vino y entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros, con un propósito, tener una comunión con el Padre, poder restablecer la comunión del hombre con el Padre. Por eso parte el velo en dos, permite el acceso hasta el lugar santísimo para que podamos entrar, pero hay un requisito: vivir una vida que le agrada a Dios. Es más agradable todo esto a Dios, mucho más agradable que llevar 100 animales al sacrificio. Entonces, ahí se los dejo para que metan su solicitud. ¿Vale? Seguimos, características. Vamos a empezar con las características. Vamos a alcanzar solamente a ver una, y este es el amor. No me voy a meter a las diferencias o los diferentes tipos de amor porque es un tema muy básico, pero quiero meternos más a la práctica. Dice el apóstol Pablo que sin amor somos como un metal que resuena, un platillo que hace mucho ruido. Es un elemento que propiamente corresponde también a los dones del Espíritu, y es algo que nosotros debemos de hacer sin pensar si las otras personas se lo merecen o no. Ahí en Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, viene el detalle de la preeminencia del amor. Esa es otra opción para hacer un devocional. La preeminencia del amor. ¿Qué es el amor para ustedes? Propiamente el amor es una acción, es una ejecución. ¿Son cosquillitas en la panza? Probablemente. También nos da gusto, nos alegramos en el dar amor y en amar a otra persona. Hay propiamente algo que satisface internamente el amor hacia otra persona, pero el amor, dice la Biblia, que sea sin fingimiento. Y vamos a leer 4 características donde yo quiero que pongan sus ojos. En el versículo 7, capítulo 13 de Carta a los Corintios dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto que es Jesús, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el amor, el mayor de ellos es el amor. El versículo 7 da 4 características que habla de totalidades. Dice todo, todo, todo y todo. 4 características. Literal, todo es todo. Todo es todo. Sin reservas, todo es todo. ¿Jesús nos ha amado con reservas? No, es el ejemplo del amor. Él nos ha amado tanto que fue a morir a la cruz por nosotros. Ese es el amor que Él espera ver en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nosotros amemos de esa forma. ¿Por qué 4 características? Es muy puntual. El número 4 en la Biblia es una referencia a en todo tiempo y en todo momento. Es un número. ¿Por qué lo digo en todo tiempo y en todo momento? Porque tenemos 4 estaciones en el año. Primavera, verano, otoño e invierno. Y a veces en primavera es muy soleado, más que en invierno. ¿Eso qué quiere decir? Que aún sea muy soleado o sin mucho sol en nuestras vidas, tenemos que amar. Y en 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Por eso lo digo en todo tiempo y en todo momento, en todo lugar. Si estoy en el norte y hace mucho frío, amo. Si estoy en el sur y hace mucho frío, también debo de amar. Pero si estoy en el centro, si estoy en el oriente o si estoy en el poniente, en todo tiempo y en todo lugar, yo tengo que aplicar el todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
y todo lo soporta. No estoy hablando de golpes, porque mucha gente dice, dice que me ama y me golpea. Eso no es amor propiamente. Estoy hablando del amor. Estoy hablando de la naturaleza propiamente del amor, porque hay una descripción previa a esas 4 características que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Muchas veces en los noviazgos podemos cometer errores de adelantarnos, pero dice que el amor no hace nada indebido. Debemos cuidar muy bien la identificación del amor. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y ahí es donde viene. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El nivel que Dios nos pone es sumamente alto. Y esa es la vida que Él espera ver en nosotros. Que construyamos un edificio en el que vayamos por niveles. Si ustedes han empezado a construir una casa hoy en día, estoy hablando en el sentido espiritual, y se dan cuenta que hay muchas cosas que ya van por el segundo piso y que la casa ya se empieza a hacer como medio de lado, lo mejor es tirarla por completo. ¿Cuesta más trabajo? Sí, mucho más trabajo. Pero si una casa empezó a hacerse de lado, que es porque las raíces, los cimientos, no son los adecuados para ese tipo de estructura. Entonces, hay que quitar nuevamente de raíz y empezar a construir desde abajo con los cimientos. Y ahora sí, que el edificio vaya nivel a nivel, porque la Biblia dice que vayamos ¿de qué? De gloria en gloria, en gloria, en gloria. Esos son los niveles. Vamos a ver si alcanzamos a ver este punto. Dijo la primera carta de Corintios, que es ya, lo mencionaba hace un momento, y el segundo párrafo dice, los órganos operan para el beneficio del resto del cuerpo, guían el cuerpo en dirección correcta y son fundamentales. Nosotros no imaginamos que uno funcione por su lado. Por ello comprendemos que ningún don debería ser practicado aparte del fruto del Espíritu, y es el fruto del amor. Siempre, siempre los elementos del fruto del Espíritu van a ir en compañía de los dones espirituales. Gozo, vamos a verlo muy rápido. Gozo, la alegría, es un elemento que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Él vino para que nosotros disfrutáramos de auténtica alegría. El sistema del mundo no puede producir esa verdadera alegría, solo puede entender y aturdir exteriormente o momentáneamente. Pero, ¿qué pasa? No es un gozo propiamente en el que ustedes se van a estar riendo, carcajeando todo el día. No van a estar, ja, ja, ja. Ese no es el gozo. Eso no denota un gozo. Eso puede notar incluso otras cosas. Un gozo es propiamente cuando ustedes se sienten seguros, se sienten abrazados por Dios y confiados en Dios, que aún en la adversidad Dios está en el control de eso. Que dice la Biblia que cuando muere el hijo de David, que nace propiamente por el adulterio que David comete, David entra al templo y adora a Dios. Ese es el nivel de gozo. Cuando nosotros estamos viviendo un momento sumamente complicado en nuestras vidas, pero le rendimos adoración y alabanza a nuestro Dios, denotándole que aún en el momento muy difícil, nosotros no dejaremos de darle la alabanza a Él. Hay momentos que vamos a estar tristes, como lo mencionaba, ¿no? Jesús propiamente fue experimentado en aflicción, pero Él ¿qué fue lo que dijo al final en la cruz? Consumado es. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque propiamente en Él había este gozo, que se había cumplido el objetivo. Jesús previo le dice al Padre en una oración, si es, parafraseando un poco el versículo, dice, si consideras necesario, haz pasar esta copa de mí, no la obra que iba a hacer en la cruz,
La copa a la que Jesús se refería en ese momento, la Biblia en el Antiguo Testamento refiere a la copa como la ira de Dios, la copa derramada, completamente derramada, que es la ira de Dios. Entonces, este punto es importante. La ira de Dios, no le está diciendo Jesús al Padre, si consideras, porque él iba a cargar todo el pecado, todo el pecado, todo el pecado, eso es a lo que él se refería. Yo voy a hacer la obra, pero es complicado cargar el pecado de toda la humanidad. En el Sermón del Monte dijo Jesús, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. La Biblia en Filipenses, cuando escribe el apóstol Pablo, le dice constantemente a la iglesia, regocijaos, regocíjense, regocíjense, y vuelvo a decirles, regocíjense. El único que puede traer consuelo a nuestras vidas es Jesús. Hasta aquí los dos puntos, o los primeros dos elementos del fruto del Espíritu. Vamos a seguir la siguiente clase viéndolos unos a otros, pero si se dan cuenta, lo que yo hice es un poco traer versículos, identificar, se llaman paralelos, versículos que se expliquen unos con otros y que nos puedan entender o llevar un entendimiento mucho más profundo. Hay herramientas propiamente que pueden utilizar ustedes como una concordancia para poder extraer este tipo de información, pero siempre se debe hacer con mucho cuidado porque las palabras pueden estar en contextos completamente distintos, muy distintos. Entonces, siempre les recomiendo leer el antetexto y el posttexto a ese versículo. No se queden solo con lo que dice el versículo. Muchas de las promesas de Dios siempre llevan, no, todas las promesas de Dios conllevan una responsabilidad en el hombre, porque dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Pero muchas veces nos quedamos con el, son en el sí y en el amén, y ya, que Dios me bendiga y ya, pero yo no hago nada. Siempre conlleva una responsabilidad de mi lado, por eso lean el antetexto y el posttexto. Hay canciones que ustedes van a ir identificando en las que dan o lanzan un mensaje. Muchos predicadores de repente en oraciones lanzan ciertos mensajes que son correctos, en la Biblia lo dice textualmente, pero yo no podría decir, Dios los va a bendecir y si ustedes le piden hoy a Dios lo que ustedes quieran, Dios se los va a dar. Eso podría decírselos y es correcto, sí, pero conlleva una responsabilidad, porque abajo dice a los que aman y hacen su voluntad, y esa parte no la leemos, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado ahora también que estamos en este estudio de devocionales. Bien, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Todo sumamente claro? Perfecto. Bien, Sí, vamos a darle gracias a Dios. Me dio gusto saludarlos como cada semana. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y por favor acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de sentarnos a estudiar tu palabra, meditar en ella. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tú nos has amado, aún, Señor, desde antes de la creación del mundo. Tú ya, Señor, tenías nuestras vidas en mente. Hoy te pido, Señor, que nos sigas dirigiendo, que formes en mis hermanos y en mí los hombres y mujeres del reino que tú quieres ver. Cámbianos el corazón si es necesario. Ayúdanos, Señor, a construir desde cero si así fuese necesario. Ayúdanos a aprender, Señor, cada una de las lecciones que tienes para nosotros, pero aún más allá, como dice Santiago, no solo ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra. Llévanos, Señor, a los niveles que tú quieres ver nuestras vidas. Rompe con todos esquemas y paradigmas que pudiéramos tener y pon tu esencia. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más a ti. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos y que les vaya muy bien en su clase. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias a Dios. Bye, bye.